¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior, siempre por la pantalla del 12. Voy a saludar a mi compañera. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien. Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos con todos ustedes, como siempre. Bueno, inició marzo, Flor, y me parece que también inició de alguna manera la campaña electoral y las tensiones que se venían viendo a nivel político se cristalizaron esta semana con una violenta marcha frente al Congreso y después con incidentes violentos también dentro del Congreso, en una situación que remite a otras épocas y también de alguna manera muestra la debilidad política que ha mostrado el gobierno de Milei, ¿no? Yo creo que sí, que por ahí quizás eso es lo más preocupante, sobre todo lo que sucedió dentro del Congreso, que tuvo como cuestión destacada un enfrentamiento entre diputados de la Libertad Avanza. Está bien, parte de un bloque que se separó, pero se considera que está en el paquete de aliados del gobierno, llegando hasta el enfrentamiento físico con trompadas, ¿no? Tirarse vasos de agua, ese tipo de cosas que generan mucha, incluso, tristeza, ¿no? A mí en particular me interesa saber qué impacto tiene esto sobre la situación económica, porque el gobierno está pasando por una transición compleja. Me parece que nuestro primer entrevistado va a tener mucho para decir de eso, muy interesante va a ser escucharlo. Alguien que sabe y mucho de números y también de política, porque tiene una experiencia en la gestión. Y algo de gobierno de Milei también. Exactamente, ha estado en el gobierno de Córdoba, pasó un poquito y rápido por el ANSES nacional, y ahora está en la Fundación Mediterránea dirigiendo el Lideral. Hablamos de Osvaldo Giordano. Hola Osvaldo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. ¿En qué etapa de la economía de Milei estamos, digamos? ¿Está ordenado lo macro o todavía falta? ¿Y cuánto falta para que lo micro se empiece a reactivar? Porque sigue habiendo señales de alerta roja en algunos sectores, ¿no? Sí, yo diría que falta más de lo que se hizo, sin que desmerecer lo mucho que se hizo en este año en términos de ordenamiento de una economía que había llegado a una situación caótica hacia el fin del anterior gobierno. En ese marco queda mucho, y el condimento que usted señala, no lo de la campaña electoral, de ser un año con una elección intermedia, a la cual el gobierno se juega mucho, porque tiene toda la apuesta hecha en que va a mejorar su proporción, ¿no?, de incidencia dentro del Congreso, complica mucho más. Y yo creo que la economía sería más fácil, no diría que sería fácil, pero sería un poco menos complicada si no estuviera además esa meta de por medio, porque está claro que a partir de ahora, o ya hace bastante tiempo, la economía está subordinada a la política. Si el gobierno tiene como gran meta continuar con la baja de la inflación, porque entendemos que ese es su principal capital y su principal factor de competitividad en las elecciones, y bueno, va a jugar fuerte a que la inflación siga bajando. ¿Qué cosas ves que al menos están un poco mejor y qué cosas todavía le faltan? Digamos, si tuvieras que hacer una lista de 3, 4 cosas fundamentales. Yo creo que hay dos cosas. Una, el alivio que genera la baja de la inflación, que ha permitido no solo darte más tranquilidad, porque bueno, sabes cuánto vale la plata, sino que además se han ido recuperando los ingresos y el nivel de actividad económica. Digo recuperar y no crecer, ¿no? Porque después de la caída del año pasado, sobre todo la primera parte del año pasado, todavía estamos en una etapa de recuperación, pero prácticamente se ha recuperado toda la pérdida. Eso por un lado, digamos, el alivio. Pero por otro lado, la preocupación que es creciente, que como condimento, digamos, de esta estrategia antiinflacionaria, hay una política cambiaria bastante demandante de competitividad. Entonces, lo que se nota en muchos sectores, tanto que exportan como que compiten con importaciones, donde ven, bueno, que el agua va subiendo y que los problemas van creciendo, y con una perspectiva de que esto va a seguir por lo menos hasta octubre seguro. Entonces ahí hay una tensión bastante grande. Te sumo un factor a eso, que es esta volatilidad que hemos visto en las últimas semanas, que a nivel internacional se está dando también, básicamente por la política que está llevando adelante Trump, con un grado alto de decisiones fuertes, intempestivas, aplicación, retiro de aranceles que tienen un impacto global y no colaboran en construir certidumbre. Y acá nosotros estamos viviendo algo parecido, un poco por los factores internos, lo que vos decías, la política cambiaria que requiere de dólares que no se sabe bien de dónde van a seguir saliendo, y quizás el correlato un poco de lo internacional, o seguramente, y ahora se suma también el factor de la política. También estamos viviendo una cierta
como un aumento de la tensión. El dólar, hay cepo, el gobierno está interviniendo, pero está ahí como, no sé si queriendo saltar. ¿Cuán preocupante es eso? El gobierno tiene un factor de tranquilidad importante en términos que hizo un ajuste fiscal muy fuerte. Y eso es un factor, como el ministro Caputo siempre lo dice, ¿no? De distinto a otras experiencias. Claro. Ahí está su principal fortaleza. Pero bueno, después están todos los demás factores que juegan en contra. Vos señalás el externo, que mete una enorme incertidumbre, porque bueno, Trump todos los días cambia la regla de juego, entonces un mundo muy convulsionado. A eso agregarle Brasil, ¿no? Que ha devaluado mucho y eso para nosotros tiene una alta incidencia. Sí, claramente, no sé si es todo viento de frente, pero viento de cola no hay. Es decir, que por afuera son desafiante todo el escenario. Y muy cambiante, ¿no es cierto? Entonces, eso te agrega, digamos, si sumás lo político, sumás el contexto internacional y sumás que, bueno, estás saliendo de una crisis muy grande, sí, hay muchos factores complicados. Y el gobierno, bueno, se aferra al equilibrio fiscal por un lado y esta política cambiaria muy intervencionista. Es decir, bueno, tenemos un dólar hipercontrolado, el dólar controlado y el no controlado también, porque le venden... Y sobre eso, porque Caputo también dice esto es distinto, nosotros no vamos a devaluar, y le dicen, bueno, pero entonces bájenos los costos a nivel impositivo. ¿Qué salida crees que va a tener que tomar el gobierno en este embrollo? Mira, salida hay una sola, que es, bueno, cómo mejoramos nuestra competitividad. Que hay, es cierto lo que dice el gobierno, adentro de la empresa hay mucho para hacer, eso es indudable, en parte porque, bueno, muchas empresas por negligencia o porque el entorno la obligaba, tiene mucha ineficiencia para corregir. Obviamente cada empresa sabrá qué tiene que hacer, pero también es cierto que el entorno no ayuda. Es decir, que tenés impuestos muy malos, legislación laboral muy mala, falta de infraestructura, mala logística, burocracia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ellos comparan mucho este tipo de cambio con el tipo de cambio de convertibilidad. Milei varias veces lo he dicho. Y es cierto, depende cómo se mida, estamos en un tipo de cambio parecido al de esa época. Pero, por ejemplo, vemos la convertibilidad, no había impuesto al cheque, o ingreso bruto era mucho más bajo, no había retenciones. Entonces, todo ese entorno es clave y yo creo que el gran desafío del gobierno es abordar rápido ese entorno, que lo ha planteado como tarea, pero bueno, el tema es con qué rapidez va. Exacto, porque aumentar la competitividad de una economía, por más voluntad que haya, no es un proceso rápido. No es un proceso. Y por otro lado, la presión sobre el dólar es algo que ya se está sintiendo. ¿Vos creés que podemos transitar este año sin una devaluación? Yo creo que yo creo que para el gobierno es decisivo eso, por la cuestión que dijimos antes, ¿no? Que el capital político o la fortaleza política depende de la baja de la inflación y un salto devaluatorio naturalmente tendría algún impacto. Entonces, va a ser todo lo posible, ¿por qué no? Incluso, bueno, de acuerdo con el fondo, no sé bien cómo, pero seguramente han buscado la manera, ¿no? ¿Pueden no devaluar sin acuerdo con el fondo? Si el acuerdo con el fondo tiene que salir sí o sí para sostener esta política cambiaria. El acuerdo del fondo es muy importante porque, bueno, te permite recuperar reservas del Banco Central, es decir, como que le da herramientas al Banco Central para sostener la política. En ese sentido es muy positivo. Además, un acuerdo del fondo te permite bajar el riesgo país y entonces accedes a nuevos financiamientos, tanto privado como público. Es decir, por todos lados juega a favor y por eso entiendo, ¿no?, el empeño que ha puesto el gobierno en llegar. Lo que está la duda, bueno, cómo han arreglado con el fondo para ir relajando esta política cambiaria. Eso creo que ahí debe estar la máxima creatividad y mi máxima incógnita respecto a cómo han hecho, porque estoy seguro, digamos, de que el fondo no acepta esta política cambiaria, pero bueno, también el fondo debe entender de la cuestión política de por medio, de que salir rápido de esta política cambiaria puede complicarle. Se habla mucho de que podría haber algún tipo de evaluación luego de las elecciones legislativas. Seguramente la hay. Yo creo que afortunadamente no es que estamos hablando de una mega devaluación. Bueno, viene habiendo todos los meses una pequeña evaluación, pero... Me refiero a algo. ¿Y qué rango imaginás vos que podría ser? Imposible saberlo, la verdad, porque está todo tan controlado que no, pero si uno incluso lo mira para atrás y bueno, sí puede haber un 10, 20% de corrección. No lo sabemos, no lo sabemos porque hay un montón de factores que inciden. Sí está claro que sería un salto por única vez, con un impacto por única vez,
si no sería algo retroalimentado como solía pasar en el pasado, ¿no? Si vos tenés déficit, bueno, devaluás y después volvés a tener que devaluar Claro. y ahí especializás la cosa. Claro. Acá no sería así, pero sí sería un cimbronazo que seguramente el gobierno lo quiere evitar Antes de la elección. Ahí Claro. hablaba Flor de mejorar la competitividad y de lo que lleva, el tiempo que lleva. Sí. Esto hablando del gobierno nacional. Los gobiernos provinciales y toda la discusión sobre los ajustes que se hacen en las provincias, las municipalidades, ¿qué rol van a tener ahora? ¿Deben tener un rol activo también en rediscutir, por ejemplo, ingresos brutos? Vos sos un crítico de ese impuesto y tenés proyectos para eliminarlo. Ahora se juega mucho también en las provincias. ¿Crees que va a ser clave eso? Yo creo que es decisivo. Y yo creo que por ahí el gobierno va a tener que entender eso, de que no va a ser con la confrontación con los gobernadores, sino con un acuerdo, por lo menos, no digo con todo, porque imposible, no hace falta, pero sí con la mayoría de los gobernadores, y bueno, vamos para allá. Y ahí empezar a revisar impuestos, infraestructura, litigiosidad laboral, por ejemplo, que mucho se genera, ¿no?, en las justicias provinciales. Claro. Hay un montón de factores. Yo diría, es difícil encontrar un área donde no sea necesario la coordinación y el trabajo conjunto. Sí. Si yo no veo una reforma tributaria si no es sentado gobernadores y la nación definiendo esto, o un plan de infraestructura, o este tema de la litigiosidad laboral, si no es con un acuerdo. Y Osvaldo, ¿qué imaginas en términos de reforma tributaria que pueda salir del gobierno en acuerdo con algunos gobernadores? Lo digo porque esta bendita cuestión de reformar, hacer reformas más profundas o ir incluso con alguna corrección sobre la coparticipación requiere el acuerdo de todas las provincias. Entonces, en términos tributarios, ¿qué podés lograr con una parte de los gobernadores? Mira, yo tengo una tesis, le hemos explicado, incluso escribí una columna con Diego Valenzuela, explicando de que no es necesario el aval de todas las provincias. Así que la Constitución no dice todas las provincias, dice las provincias. Incluso para la coparticipación. Incluso para la coparticipación, con las provincias, por lo cual sería una mayoría de provincias. Y en ese sentido, como le digo, hay un montón de cosas, incluso no tributarias, de otro tipo. Si te metes a lo tributario, seguro que bueno, lo más importante es IVA, ingreso bruto y tasa municipal. Sí. No nos olvidemos de tasa municipal, que es un problema Sí. grave. Entonces, para mí la reforma más importante es unificar esos tres, porque son los más grandes, ¿no es cierto? Ahí hay más de 10 puntos del PBI y el principal problema. Después, obviamente, las retenciones son importantes, el impuesto al cheque es importante, bueno, hay otras cosas, pero creo que esa es la más importante y eso requiere indudablemente un acuerdo. No hay forma que la provincia sola elimine ingresos brutos o que los municipios solo eliminen tasa municipal. Hay que hacer algo, un acuerdo, y bueno, el planteo nuestro... Digamos, ¿te referís a compensar una parte de esa recaudación que van a perder cuando... Bueno, con la eliminación lo que de nosotros ingresos planteamos es brutos? unirlas, lo que le llamamos super IVA, un colega tuyo le puso el nombre super IVA, es un IVA más grande que compense ingresos brutos y tasa municipal, y obviamente hay que buscar un nuevo mecanismo para distribuir eso de manera que, dado que ahora los tres niveles de gobierno viven de eso, cómo mantener los mismos niveles de ingresos. Es factible. Es algo parecido a lo que se hizo en su momento en Córdoba en los pequeños contribuyentes con el monotributo. Es algo que está haciendo Brasil en un problema parecido. Es decir, no es simple, pero tampoco creo que imposible. ¿Qué va a pasar hablando del tema de la semana, uno de los temas de la semana, los jubilados? El gobierno ha hecho un ajuste feroz y ha caído mucho sobre los jubilados. ¿Se puede pensar que es el momento de una reforma estructural sobre ese tema para que empiecen a cambiar la suerte de los jubilados, o todavía no llegó el momento, no sé, por una cuestión política, todavía falta ajustar más? ¿Dónde está la situación hoy? Bien, yo creo que es imprescindible. Yo creo que ya más evidencia, digamos, de que esto no da para más y lo injusto que es, ¿no? Y el costo social que esto implica, de como el mal manejo de la improvisación, el oportunismo con el cual hemos manejado lo previsional en Argentina, creo que no da para más. Hay un hito ahora, que es el vencimiento de las moratorias ahora en marzo, creo que es una oportunidad. No da el tiempo para hacer una reforma integral. Una reforma integral, como lo vimos hace poquito en Uruguay, no requiere un trabajo de un grupo de expertos, de tiempo, pero sí creo que sería la oportunidad para empezar en eso. Por ejemplo, como se hizo en Uruguay, bueno, convocar a un grupo de personas que se pongan a trabajar bajo determinados lineamientos a hacer la reforma, y en el mientras tanto hay mejores alternativas que la que seguramente la oposición va a plantear, que es prorrogar las moratorias. Hace 20 años que venimos prorrogando moratorias, hace 20 años que venimos en la decadencia, porque esa moratoria implica más gente, eso se compensa con haberes más bajos, entonces en definitiva
todos ¿Qué estamos peor. alternativas, por ejemplo, se podrían discutir? Yo creo que el corto plazo, mejorar la POAM, es decir, que haya un mecanismo de cobertura para la gente que no pudo Claro. hacer aportes. La POAM es muy injusta porque hoy, si tenés 25 años de aporte, lo mismo que no hiciste nada. Yo creo que hay que tratar distinto a Claro. los distintos. Eliminaste el requisito de los 30 años de aporte, es muy restrictivo, fue pensado para otro contexto. Y con pequeños ajustes, no digo que resuelva el problema, pero por lo menos enfrentás mejor los problemas y le das tiempo a este estudio, Claro. que demandará 6 meses, un año, no sé cuánto, Sí. para una reforma de fondo, que tiene Sí, que venir porque con toda la eliminación de los regímenes especiales, bueno, con Claro. todo lo que sabemos que hay que hacer. Porque vos mencionás las moratorias que ahora termina esta en el 23 de marzo, que mencionás el costado de cómo han aumentado la dificultad para sustentarse del sistema jubilatorio, pero el otro costado es que han sido la vía de acceso a la jubilación para nosotros. La última nota que hicimos en La Voz, nos ayudó IDESA con datos. 86% de las mujeres a diciembre que están jubiladas en Córdoba con el Sistema Nacional fue por una moratoria, y la mitad de los hombres. O sea, sin moratoria es la enorme mayoría de la gente la que se queda sin acceder a la jubilación, tal cual está planteado hoy el requisito de los 30 años de aporte. Exactamente. Yo creo que hay que... Es terrible sí, eso, sí. de un día para el otro no va a estar más esa posibilidad. Por eso estamos entre, o seguimos renovando, que lo que uno ve es clarito, es decir, entra más gente, baja el haber Sí. como No podés manera pagar, de no compensar podés el gasto. pagar más, Entonces, claro. porque no se puede pagar más. Es muchos, poquitos. Poquitos. Ese es el Pero es criterio. impresionante. Y eso arrancó antes este gobierno. Este gobierno lo mantuvo, lo profundizó, pero ya en el 2018 arrancó ahí, empieza a bajar el haber para compensar la mayor cantidad de gente. Entonces, seguimos con esa unos meses más, o decir, bueno, paremos la pelota ahí, tratemos de tomar algunas medidas que hagan más digerible, digamos, el cambio, pero lo más importante, pensemos en un cambio más de fondo. Porque Algo a futuro sustentable, sustentable. claro. Lo que hacen todos los países, si pensemos algo distinto, que es lo que siempre venimos prorrogando, siempre lo provisorio. Bueno, porque siempre ha sido unas prórrogas, ¿viste? Por unos meses, total, después va a venir y nunca llega. Decir, bueno, Claro. clavemos ahora un hito, el Congreso tiene unos días, decir, bueno, cambiemos a partir de ahora. Está bien. Va a persistir un sistema que permite a activos de ciertas edades la compra de aportes. Entiendo también es un tipo de moratoria. Desde tu mirada y los análisis que hacen de sustentabilidad del sistema, no tiene que haber nada de eso vigente. O sea, vos solo tener aportes previsionales por los que Yo creo trabajas. que la regla general debería ser, como en el mundo, ¿no? Bueno, yo cobro mi jubilación en función de lo que aporté. Esa debería ser la regla, entre comillas, normal. Lo cierto es que cuando vos aplicas esa regla va a haber gente en la cual el haberle es muy bajo. Claro. Bueno, a esa gente ayudarla con una mejor POAM. Es decir, focalizar, digamos, la ayuda. Sí. Claro, porque hoy la POAM, ese beneficio es inferior a la jubilación mínima, es que está en inferior el piso. Sí, pero además es igual independientemente del esfuerzo. Claro, Entonces, de la hay cantidad. gente que por los 30 años tal vez tenga 25 y termina cobrando lo mismo que uno hizo 0. Claro. Eso además desalienta mucho. Es decir, la mayoría de gente o jóvenes dice, ¿para qué voy a aportar si total voy a terminar igual? Voy a terminar mal. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en el cortísimo plazo que hagan más digerible la transición, pero insisto, lo más importante es cambiar de fondo el sistema. Eso Va a es lo que llevar tiempo. no deberíamos seguir prorrogando, y eso es lo que otros países han hecho en base a decir, bueno, convoquemos a un grupo de gente que lo estudie, que lo analice, le demos un plazo y que nos presente una propuesta de reforma integral. Bien. Perfecto, Osvaldo. Muchísimas gracias, siempre muy claro. Seguiremos atentamente los temas económicos de este año, sobre todo por lo eleccionario, ¿no? Bien. Así que vamos a estar atentos. Con todo gusto. Gracias. Muchísimas Osvaldo. gracias. Osvaldo. Vamos Pequeño corte primero y volvemos con más Ya venimos. Voz y Voto.